Vamos a saludar a Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Para analizar ese informe de la OCDE, ¿por qué, a tu criterio, España es la que sale peor parada junto con Argentina, por cierto? Bueno, sin duda España, por nuestras características económicas, nuestra economía, turismo básicamente y una economía de servicios, pues nos hemos visto efectivamente muy golpeada por las consecuencias de la crisis sanitaria. Eso es así, pero probablemente también no se están haciendo las cosas suficientemente correctas para conseguir reducir o minimizar el impacto de esta crisis. Y lo podemos comprobar porque tenemos a nuestro lado otros países que también disponen del turismo como fuente importante de ingresos, por ejemplo Italia, algo en menor medida Francia, y sin embargo han conseguido que su Producto Interior Bruto esté reduciéndose bastante menos. En definitiva, la suma de una crisis tremenda, exógena, por así decirlo, y de una política interna poco adecuada, es lo que hace que España sea pues el segundo país del mundo con peor evolución prevista del Producto Interior Bruto, casi triplicando nuestra reducción a lo que es la reducción de la economía mundial, del PIB mundial, y muy por encima de la reducción media del PIB en nuestro entorno, en la eurozona, ¿no? Y esto, claro, esto va a suponer que las previsiones para el año que viene, efectivamente, de nuestro gobierno, no es que sean irreales, es que son completamente oníricas, ¿no? Mire, hay un consenso de expertos en los organismos internacionales que sitúan que España, para el año que viene, que es lo que importa realmente, este año ya lo hemos sufrido, en la que dicen que nuestra economía va a recuperar en relación con el desastre de este año del Producto Interior Bruto de en torno a un 5%. La propia OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco de España como organismo interno, ¿no? Sin embargo, nuestro gobierno lo ha situado en bastante más del 7%, en el 7,3 o 7,4%. Claro, y en base a esa previsión han calculado un crecimiento de la recaudación que vuelve a ser irreal, por no decir onírico, y un crecimiento del gasto público que no contempla pues las prestaciones por desempleo que va a tener que haber, porque a menos economía, menos actividad y más parados, ¿no? Y estas consecuencias van a hacer que nuestro déficit público sea, de nuevo, una variable absolutamente descontrolada. Y ese déficit público descontrolado hace que se descontrole aún más nuestra deuda pública. Y aquí está la gran irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Hoy la deuda pública es un hándicap moderadamente soportable porque los tipos de interés son muy bajos, pero con la deuda pública que tiene España, como ocurra una subida de tipos de interés, este país se va al hoyo, absolutamente al hoyo. Por tanto, lo que estamos haciendo es depender el futuro de nuestra economía de una variable absolutamente volátil y que no depende en absoluto de nosotros, como son los tipos de interés. A ese callejón absolutamente oscuro y con enormes dudas nos está llevando esta política del gobierno basada en unas previsiones absolutamente, insisto, oníricas. Ignacio, buenas noches. Hombre, por lo que nos ha dicho, buenas noches. Creo que intuyo su respuesta, pero este informe de la OCDE que no nos deja muy bien parados, ¿qué le parece a usted con respecto a otros informes que se han hecho? ¿Es pesimista o es optimista la OCDE? No, va en línea con los demás. La OCDE dice que nuestro PIB para el año que viene va a crecer solo un 5,1%, después del batacazo de este año, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional hace unos días nos dijo que el 5,3%. El Banco de España hace unos días nos dijo que el 4,9%. Por tanto, este informe de la OCDE viene a ratificar dos informes previos muy solventes, Fondo Monetario Internacional y Banco de España, que desnudan absolutamente la previsión de nuestro gobierno, ¿no? En definitiva, respondiendo a la pregunta, parece bastante realista las previsiones de la OCDE y parece bastante absoluto falto de realidad las previsiones del gobierno, con las consecuencias a las que me he referido. El déficit público será mayor y nos situamos en una debilidad extrema en función de cómo se mueva el tipo de interés. Un poquito más a largo plazo, Ignacio, también la OCDE dice la recuperación a los niveles previos a la pandemia en España hasta el 2023 no va a llegar. ¿Compartes también ese criterio o incluso ese puede ser optimista? Hombre, yo creo que es que aquí yo no me atrevo a hacer pronósticos a 4 años porque dependemos de cómo evolucione la crisis sanitaria. Es decir, que aquí no se trata de variables económicas, o sí, pero originadas por una cosa exógena a la economía, como es la variable sanitaria, ¿no?
cuánto más tiempo va a haber que hacer restricciones a la actividad económica. No es lo mismo que la economía recupere la libertad absoluta de producción, de venta, de suministro de servicios en junio del 2021 o que sea en junio del 2022. Y esto evidentemente es una previsión sanitaria más que una previsión económica, ¿no? Pero lo que es cierto es que los deberes no los estamos haciendo. Yo me pregunto, en relación con el déficit público, ¿qué hacemos en este país aumentando el gasto público en Radio Televisión Española un 25%? ¿Qué hacemos aumentando el gasto en el Ministerio de Educación, ministerio sin competencias prácticamente, en un 70%? ¿Qué hacemos aumentando el Ministerio de Igualdad, ministerio sin parangón en nuestro entorno, donde siempre es un organismo de menor rango, en un 40%? Claro, con esta alegría en el gasto, basada en unas hipótesis de recaudación que evidentemente no se van a cumplir, es que estamos nosotros mismos poniéndonos piedras en el camino. Ahora, ¿será el 2023 cuando consigamos llegar al nivel previo a la pandemia? Insisto, va a depender de la propia pandemia, ¿no? Entiendo que la OCDE ha hecho su análisis, pero las hipótesis de partida son más sanitarias que económicas. Ignacio, nos acaba de decir usted lo que no hay que hacer, que sí que estamos haciendo en materia económica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y no hacemos? Bueno, pues desde luego reducir significativamente, no solamente no aumentar, sino reducir significativamente el gasto público en esas actividades a las que me he referido, y en contrapartida el ahorro del dinero que tendríamos ahí, de dinero público, dedicarlo ¿a qué? A favorecer y a ayudar el mantenimiento de empresas. Hoy la caída de empresas y la entrada en concursos de acreedores de nuestros empresarios está siendo dramática y va a seguir siendo dramática y más dramática en los próximos meses. Ahí es donde tendría que ir el dinero público, para evitar que las empresas cierren, que desaparezcan y por tanto sigan enviando más trabajadores al drama del desempleo, al drama personal y humano, evidentemente, y al drama colectivo por lo que supone de aumento de las prestaciones por desempleo. Sin embargo, en vez de hacer como en Alemania, como en Francia, donde los autónomos y las pymes están recibiendo ayudas directas, en España lo único que se hace es avalarles los créditos que puedan conseguir. Mire usted, si el que no tiene dinero para pagar sus gastos corrientes, de nada le sirve endeudarse más. Eso simplemente retrasa el cierre de la empresa. Aquel empresario que se acoge a la ayuda del gobierno, pues en vez de cerrar el mes que viene, cerrará dentro de 6 meses cuando no pueda hacer frente a la deuda. Tiene que haber ayudas directas. En Alemania, las empresas que se han visto obligadas a cerrar por razones de la pandemia, las actividades de comercio, están recibiendo como ayuda pública hasta el 70% de sus ingresos anteriores a la pandemia. Aquí, cero pelotero, que diría el expresidente Aznar, ¿no? Eso sí, si le dice yo te avalo, mire usted, si a mí no puedo asumir un crédito, ni avalado ni sin avalar, o usted me da ayuda directa, o yo cierro la empresa y coloco a 6 trabajadores más, a 6, a 12, a 16 en el desempleo. Este es el drama y es el camino que el gobierno no quiere hacer. Frente a eso, se le da más presupuesto a igualdad, se le da más presupuesto a educación, se le da más presupuesto a Radio Televisión Española. Por cierto, enhorabuena por los datos de Shark que han dicho antes, enhorabuena a la emisora, ¿no? Y en definitiva se aumentan gastos no productivos, desatendiendo la auténtica ayuda a lo que sería la necesidad social, ya no económica, sino social de este país. Gracias por ese detalle, efectivamente, por ese agradecimiento, Ignacio. Por cierto, una cosa más ya al margen de las previsiones macro de la OCDE, porque claro, tendría delito charlar con un responsable de la agencia tributaria, como lo ha sido Ignacio Ruiz Jarabo, y no preguntarle por la armonización fiscal. ¿Es Madrid, como dice Rufián, un paraíso fiscal? Bueno, si me permite un minuto antes, vamos a ver, la proyectada armonización, que llaman armonización fiscal, es primero un auténtico ataque al Estado de las autonomías, porque va a reducir competencias autonómicas. Es además la ruptura de un consenso constitucional, porque va a tenerse que modificar sin consenso las leyes de cesión de los tributos, que no son sino leyes que desarrollan el título 8º de la Constitución. Y además es un atropello, un fraude político, porque, mire usted, en Madrid y en otras comunidades hemos elegido una opción política que proponía tributación moderada y hemos rechazado una opción política que proponía tributación agresiva. Y lo que no han conseguido en las urnas de Madrid lo quieren conseguir por vía extraelectoral, fraude político. Pero bueno, además de soportar esas 3 barbaridades, resulta que encima justifican la armonización fiscal
con un conjunto de falsedades, un auténtico paquete de fake news, ¿no? Quien dice que hay un paraíso fiscal en Madrid, o no sabe lo que es un paraíso fiscal, o nos quiere engañar, o ambas cosas a la vez. Quien dice que Madrid practica dumping fiscal puede predicarse lo mismo. Quien dice que Madrid hace competencia desleal miente descaradamente. Oiga, Madrid ha ejercido unas competencias que están a disposición de todas las comunidades autónomas. El que emula la política de Madrid, por ejemplo Andalucía desde hace poco, le está recogiendo frutos. El que la rechaza, por ejemplo la Comunidad Valenciana, está haciendo y está descargando a los contribuyentes valencianos la deficiente gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana, ¿no? Esto es así, ¿no? Y como consecuencia de este fraude electoral, fraude político, de esta agresión al Estado autonómico y de esta ruptura del consenso constitucional, a los madrileños nos van a hacer la vida bastante más cara, porque según ha dicho la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, vamos a tener que pagar prácticamente 6.000 millones de euros más que el año que viene. Se dice que el año pasado, se dice pronto, ¿eh? Un coste fiscal de 6.000 millones de euros a la comunidad a los madrileños, decretado por el gobierno central en concordancia con un partido nacionalista. Es decir, un partido nacionalista propone una idea, el gobierno socialista la compra o exige y el otro lo acepta. Y, en definitiva, este proyecto nacional socialista nos va a costar a los madrileños 6.000 millones de euros. Pues Ignacio Ruiz Jarabo, gracias por su tiempo, gracias por su análisis. Y mira, aprovechando el maravilloso árbol de Navidad que le acompaña, que tiene detrás, voy a inaugurarlo. ¡Feliz Navidad!